Hola chicos, chicas, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener la ponencia de síndrome de Guillain-Barré. Va a estar a cargo de la universitaria Janet Noelia Núñez Lupaca, quien es subdirectora del Comité CPA de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, UNJBG de Tacna, y también asociada al semillero de investigación del Círculo de Calidad de Neurociencias y Neurología de Tacna. La pueden encontrar en Instagram como medi-vierto. Bueno, voy a darle pase a Janet para que suba sus diapositivas y empecemos con la ponencia. Buenas noches. Stephanie, ¿puedes poner para compartir la pantalla, por favor? Me sale que no está habilitado todavía. A ver, ¿puedes intentar ahí? Sí, ya se puede. Ahora sí, ahora sí. Ya, listo. ¿Se escucha y se ve bien la pantalla? Sí, se escucha y se ve perfecto. Ya, perfecto. Bien, buenas noches con todos. Para mí es un placer estar nuevamente el día de hoy aquí dando una ponencia. Agradecer a la organización y a todos los que se han conectado, ¿no? Para escucharme un ratito. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de Guillain-Barré. Esta es una patología que se ve en el área de neurología, ¿no? Y vamos a ver ahora, me está saliendo para aceptar a los ingresantes, ya bueno. Ahora sí, vamos a ver esta patología. Voy a tocar puntos claves que tenemos que conocer y si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden ir dejando en el chat durante la exposición. Y nada, ahora vamos a empezar. Entonces, esta enfermedad va a recibir el nombre de síndrome de Guillain-Barré desde el año 1916, cuando estos dos personajes, Georges Guillain y Jean Barré, describen todas las características clínicas que vamos a ver de esta enfermedad. Estas características ellos lo encontraron en dos soldados franceses que contrajeron la enfermedad durante la Primera Guerra Mundial. El nombre completo de este síndrome de Guillain-Barré es polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, y en realidad este nombre completo describe absolutamente toda la enfermedad. ¿Por qué es poli? Poli viene de varios, porque va a dañar varios grupos de nervios. Radículo, porque también afecta raíces nerviosas. Neuropatía, que es una enfermedad de la segunda motoneurona. Esta polirradiculoneuropatía se expresa como una debilidad que va a ser distal, gradual, simétrica y ascendente, y es la primera causa de parálisis flácida entre todas las enfermedades neurológicas, ¿no? Es inflamatoria porque vamos a ver que van a participar macrófagos, anticuerpos y todas las células de nuestro sistema inmune. Es desmielinizante porque estos anticuerpos van a atacar a la mielina de los axones. Y es aguda porque toda la patología se va a desarrollar en menos de un mes, menos de 4 semanas. Algo importante que tenemos que saber es que esta va a aparecer a los 10 a 14 días después de una infección respiratoria o intestinal. Este es el antecedente clave para nosotros también poder hacer el diagnóstico. Entonces, vamos a ver que tenemos un sistema nervioso central conformado por el cerebro y por la médula espinal, y un sistema nervioso periférico, que se divide en somático y autonómico. El somático es el que va a permitir la contracción de los músculos y el autonómico la contracción de los órganos internos. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que va a atacar a este sistema, al sistema nervioso periférico, y va a causar desmielinización. ¿Cómo así? Nosotros tenemos una neurona y tiene tres estructuras fundamentales: las dendritas, que son estas de aquí, el cuerpo con el núcleo, y tenemos al axón. Si vemos al axón,
tiene esta estructura de color azul, ¿no? Y esa es, pues es la mielina. Gracias a esta mielina es que la información va a transcurrir de forma más rápida. ¿Quién produce esta mielina? A nivel del sistema nervioso central la producen los oligodendrocitos y a nivel del sistema nervioso periférico la producen las células de Schwann. ¿Qué va a pasar? Que estas neuronas se van a querer comunicar. Pero ¿qué va a pasar? Que estas células, que son células de nuestro propio sistema de defensa, van a atacar a esta mielina que está rodeando el axón de esta neurona y va a causar la desmielinización. Esto va a ser una interferencia entre la comunicación de estas dos neuronas y no se van a comunicar bien y nos va a traer toda la clínica, ¿no? Vamos a ver que la etiología de esta enfermedad es desconocida, pero ya les había comentado, ¿no? Que es postinfecciosa. Hay varios estudios y desde hace mucho tiempo ya se la ha relacionado con estas enfermedades infecciosas, tanto respiratorias como intestinales. A los 10 o 14 días después de esta infección es donde se va a presentar el síndrome de Guillain-Barré. Estas infecciones pueden asociarse a bacterias y también a virus. ¿Qué bacterias? Tenemos a Campylobacter jejuni y Mycoplasma pneumoniae, principalmente Campylobacter. Y por virus tenemos a citomegalovirus y a virus de Epstein-Barr. Otros son influenza, Haemophilus influenzae y enterovirus. Y otros precipitantes que son menos comunes a estas infecciones pueden ser cirugías, embarazo, cáncer y también ciertas vacunas. Entonces les había dicho que el más importante es Campylobacter jejuni y con él es el que vamos a estudiar toda la fisiopatología. Entonces, ¿qué pasa? Campylobacter va a tener unos oligosacáridos y estos oligosacáridos van a ser de similar estructura a los gangliósidos presentes en el axón de la neurona. Entonces es por ello que nuestro organismo lo va a confundir. Y las células de nuestro sistema inmune van a atacar, en vez de que ataquen a los oligosacáridos del Campylobacter, van a atacar a los gangliósidos de la neurona. Y a eso se le conoce como mimetismo molecular. Los gangliósidos imitan a la proteína extraña y va a haber participación de autoantígenos. Es así. Tenemos una célula dendrítica que está haciendo la presentación del autoantígeno. ¿A quién? A la célula T helper. Esta célula T helper va a liberar citoquinas, ¿no? ¿Para qué? Para estimular ¿a quiénes? A las células B y a los macrófagos. Las células B ya saben que se diferencian a células plasmáticas y empiezan a producir anticuerpos. Estos anticuerpos es característico del anticuerpo que produce el síndrome de Guillain-Barré y es el anti-GM1. Estos anticuerpos van a ir y en vez de atacar a los oligosacáridos de Campylobacter, se confunden porque son muy parecidos y van a atacar, también los macrófagos participan ahí, a la mielina del axón y va a causar la desmielinización segmentaria. ¿Qué pasa? Cuando ocurre esto, a inicios de la enfermedad va a haber una remielinización. ¿Qué quiere decir? Que las células de Schwann van a trabajar y van a tratar de ir a ese ritmo, ¿no? Van destruyendo y ellas siguen trabajando para que haya como un equilibrio. Pero con el pasar del tiempo va a perder, ¿no? Ya no puede seguir este ritmo de destrucción y es donde en sí ya va a aparecer toda la clínica. Entonces, ¿cuál es la clínica, no? Predominantemente es motora. También va a haber afectación facial, afectación sensorial ocasionalmente y disturbios autonómicos. Vamos a ver la predominantemente motora y la más importante. Va a comenzar con entumecimiento y debilidad de las extremidades inferiores. Esta debilidad va a ser bilateral, es decir, va a empezar en ambos pies, va a ser simétrica y va a ser ascendente. Va a pasar de los pies y ya va a sentir más debilidad por la rodilla y así va a ascender. Incluso vamos a ver que va a llegar, ¿no? hasta el diafragma, ¿no? A este músculo tan importante y puede llevarlos a la muerte. La progresión de la debilidad puede ser rápida y producir tetraplegia en pocos días. Entonces, la máxima debilidad, según estudios, al 50% de pacientes alcanza la máxima debilidad a las 2 semanas, el 80% a las 3 semanas y el 90% a las 4 semanas. Es muy importante evaluar aquí la fuerza muscular porque el paciente viene con una debilidad. Entonces, esto solamente es una escala para medir y vamos a medir que 0 es cuando no hay contracción ni movimiento y 5 es cuando hay una fuerza normal. Entonces, la debilidad la evaluamos desde el 1 hasta el 4.
Por ejemplo, si el paciente mueve el brazo pero no lo levanta, le pondremos 1. Si es que mueve solo la cama es 1. Si es que mueve y no levanta es 2. 3 ya le ponemos si es que levanta, pero si es que lo empujamos se cae rápido. 4 le vamos a poner si es que le ponemos oposición de fuerza y normal puede mantenerse, pero al compararlo con el otro brazo es siempre un poco más débil. Entonces, así vamos a evaluar a nuestro paciente y ya vamos a determinar cómo es la debilidad. Aquí en este cuadro es muy importante diferenciar cuáles son las características que aparecen cuando se daña la primera y la segunda motoneurona. Cuando se daña la segunda motoneurona vamos a ver que hay una atrofia intensa, van a haber fasciculaciones, el tono es flácido, les había comentado, ¿no? Que la principal patología que nos da una flacidez del tono es este síndrome de Guillain-Barré. La debilidad, ¿cómo es? Distal, ¿no? Les había dicho que empezaba por los pies, iba ascendiendo a las rodillas y así sucesivamente. El reflejo está hipoactivo o ausente, y es lo que vemos, ¿no? Esta es otra característica clínica, que hay arreflexia y hiporreflexia. Sacamos el tendón aquilio, o el bicipital o el tricipital, y vamos a ver que no hay respuesta. Y el signo de Babinski es ausente, porque cuando está presente decimos que es primera motoneurona. Otra parte de la clínica es cuando hay daño, alteración facial, ¿no? El paciente va a tener debilidad facial, dismotilidad ocular, cambios pupilares y ptosis, ¿no? Y aquí hay algo característico que es la visión doble. Y 20% oftalmoparesia, que es parálisis del ojo. Y les había comentado también sobre la insuficiencia respiratoria. Se produce, ¿no? Porque hay una debilidad en los músculos de la respiración. Entonces, este paciente va a requerir intubación y ventilación, ¿no? Y es algo grave, se debe evitar esta complicación. Vamos a ver disturbios autonómicos, taquicardia, bradicardia, hipertensión, hipotensión, hipomotilidad gástrica y retención urinaria. El paciente está bien y de la nada puede tener alguna taquicardia, etc. Entonces, por eso tienen que estar bien controlados y tienen que estar hospitalizados. También se evidencia dolor neuropático y las parestesias, ¿no? Vamos a ver que hay alteración tanto de la vibración y propiocepción, pero esto no es tan característico. Lo más importante que tenemos que llevarnos es lo de la alteración de la motilidad. Bien, entonces, ¿cómo es el curso, no? Viene por fases. Primero, la infección. Vino un cuadro infeccioso y dijimos que a los 14 o 15 días más o menos ya va a empezar a presentar la clínica. Hace un ascenso de la clínica y hemos dicho que hay un máximo, ¿no? De 2 a 4 semanas, donde ahí ya se estaciona todo y empieza a mejorar el paciente, o sea, no empeora. Cuando pasa esta fase de la debilidad máxima, ya el paciente empieza su fase de recuperación. ¿Y qué va a producir? La inmunidad va a decaer, entonces las células inmunitarias ya no van a estar atacando y destruyendo la mielina. Y el nervio inicia un proceso de reparación endógena. El diagnóstico se realiza con la anamnesis y el examen físico, y nos vamos a apoyar de criterios diagnósticos. Aquí tenemos el criterio diagnóstico de Brinton. Vamos a ver que hay 3 fases, o 3 niveles. Si es que mi paciente tiene la debilidad bilateral y flácida en las extremidades, si tiene los reflejos disminuidos, le hacemos un reflejo patelar y no responde a reflexia, le llamamos, y tiene un patrón de enfermedad monofásica e intervalo entre el inicio, es decir, lo que les había dicho, ¿no? Que todo se produce en menos de un mes, vamos a decir que hay un nivel 3 de certeza, con la ausencia de otro diagnóstico, ¿no? Ahora, si es que a esto de aquí se le agrega la disociación albúmino-citológica, que es característico en el estudio del líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a ver después, si es que se le agrega esto, ya decimos que el nivel es 2. Y si es que a esto se le agrega datos electrofisiológicos, vamos a decir que es un nivel 1. Entonces, hallazgos que ponen en duda y hallazgos que descartan. O sea, ¿cómo voy a decir? Puede ser, ¿no? Ahí voy a decir puede ser. Si es que hay una debilidad asimétrica, porque dijimos que era asimétrica, entonces esto de la asimetría como que me pone un poco en duda para hacer el diagnóstico. Si es que hay nivel sensorial. Estos niveles sensoriales es, digamos aquí, pasamos, pinchamos con unos palitos especiales y decimos, dígame si usted deja de sentir. Y te dice aquí doctor, aquí, no siento. Entonces vamos a ver qué algo ha pasado acá. Y lo más, o sea, esta patología no produce eso, ¿no? Esto podría ser un infarto medular, por ejemplo. Entonces nos hace dudar del diagnóstico si vemos nivel sensorial. La disfunción intestinal o vesical,
Al inicio, o si es que este es persistente, la pleocitosis mayor de 50 células, les había dicho que había una disociación albúmino-citológica. ¿Qué significa? Me voy adelantando un poquito. Significa que las proteínas van a estar elevadas, pero las células van a estar normales. Las células no se alteran, porque en una infección del sistema del cerebro, digamos, se va a alterar tanto las proteínas como las células. Pero en este caso, como es de origen autoinmune, solamente se elevan las proteínas. Entonces, si vemos aumento de células, como que nos hace dudar del diagnóstico. Y la pleocitosis de polimorfos nucleares también nos hace dudar. ¿Y qué descarta, no? Si hay el síndrome sensitivo puro, esto de aquí, solito, ya, eso no es, ¿no? No es un síndrome de Guillain-Barré. Si hay historial reciente de contactos con solventes hexacarbonados, metabolismo anormal de porfirinas, infección diftérica reciente, si es que evidenciamos intoxicación por plomo, o si es que tiene el paciente ya otro diagnóstico definitivo de poliomielitis, botulismo, neuropatía tóxica, o evidencias de electrofisiología correspondientes a otra patología. Esto es importante, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos necesarios para hacer el diagnóstico? Sí o sí, tiene que tener, ¿qué cosa? La debilidad progresiva en las extremidades, ¿ya? Otra vez, ¿no? La debilidad, esa debilidad que empieza en los pies y va ascendiendo, que es simétrica, igual en ambas piernas. Y la arreflexia. Hallazgos que apoyan fuertemente el diagnóstico. Datos clínicos en orden de importancia. La progresión de unos días, semanas, ya sabemos que es siempre menos de un mes. La relativa simetría, que hay alteraciones sensoriales leves, compromiso de pares craneales, lo que habíamos dicho, ¿no? Esa visión doble que les había comentado, recuperación que comienza de 2 a 4 semanas, porque ya hemos dicho que el paciente no empeora. Pasa esta fase de menos de un mes, donde llega a su punto máximo de debilidad y el paciente empieza a mejorar, ¿no? Las neuronas empiezan a regenerarse, las células de Schwann empiezan a producir mielina y empieza la fase de recuperación del paciente. Disfunción autonómica y ausencia de fiebre una vez instalado el síndrome. En el líquido cefalorraquídeo vamos a ver proteínas elevadas, ¿no? Pero las células, como les dije, no se alteran, solamente se elevan las proteínas. Pruebas electrofisiológicas, conducción nerviosa lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque las neuronas no van a estar bien comunicadas. Justo como se destruye esta parte de la mielina, ya no va a haber una comunicación como tendría que ser, ¿no? Una comunicación rápida, una comunicación saltatoria, ¿no? Entre los nódulos de Ranvier. Ya no va a poder realizarse eso. Latencia distales prolongadas y respuestas tardías anormales. Hallazgos que hacen el diagnóstico dudoso, ya habíamos comentado, ¿no? El nivel sensorial, que está asimétrica la debilidad, que haya disfunción severa y persistente de vejiga e intestinos y que las células estén alteradas. Y las que excluyen, diagnóstico de botulismo, metabolismo alterado de las porfirinas, una difteria reciente, un síndrome sensorial puro sin fatiga. Entonces, recordemos, lo más importante que tiene que haber es la debilidad progresiva en las extremidades y la reflexia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ahí está. Vamos a usar pruebas del laboratorio y la primera va a ser el líquido cefalorraquídeo, luego pruebas de electrodiagnóstico y después neuroimágenes. En las pruebas del líquido cefalorraquídeo ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Recordemos, esta es pregunta de examen siempre. La disociación albúmino-citológica es lo característico de esta patología y es lo que nos va a ayudar más para hacer un diagnóstico, ¿no? Viene mi paciente con toda la clínica que sabemos, ¿no? Va a venir con una debilidad ascendente, asimétrica, simétrica, entonces vamos a tomar un líquido cefalorraquídeo. Y si vemos disociación albúmino-citológica, es decir, proteínas elevadas, ¿quién es la principal proteína elevada? La albúmina, ¿no? Y las células no alteradas, las células normales, ya tenemos nuestro diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Que esta disociación albúmino-citológica va a estar normal hasta las 48 horas y se va a evidenciar, ¿no? En la primera semana un 66% de pacientes y hasta la tercera semana más del 75% de nuestros pacientes ya van a tener. ¿Qué quiere decir? Entonces, si es que viene el paciente, ¿le tomamos la prueba del líquido cefalorraquídeo, sí o no? Muchos dicen que no. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de que aparezca recién a la tercera semana, ¿no? Pero no, tenemos que tomarle. ¿Por qué? Porque también hay un porcentaje de pacientes que sí vamos a tomarle y va a salir la disociación. Entonces hay que tomar, ¿ya? A pesar de que algunos no van a salir nada, tampoco la descartamos, ¿no? Tenemos que esperar hasta que aparezca esta disociación. Las pruebas electrodiagnósticas, en realidad,
no se requieren para este estudio. Lo único que nos va a ayudar esto es descartar otras patologías, ¿no? Se realiza en los pacientes para apoyar el diagnóstico y para eliminar las enfermedades que la puedan imitar. Y la neuroimagen, en la resonancia magnética de cerebro y columna vertebral, comúnmente se realiza para evaluar el realce de galodinio en las raíces nerviosas y esto nos ayuda a eliminar otras causas de tetraparesia. ¿Cómo va a ser el tratamiento entonces? Como habíamos dicho, nuestro paciente va a presentar varios síntomas, ¿no? Entonces, es un manejo multidisciplinario. Por ejemplo, habíamos dicho que puede presentar taquicardia, hipotensión, hipertensión. Entonces, tenemos que estar de la mano con los cardiólogos, con los gastroenterólogos y todo el conjunto, ¿no?, de médicos que necesita el paciente. El monitoreo frecuente de la respiración, porque ya hemos dicho que se puede comprometer, ¿no?, los músculos de la respiración, principalmente el diafragma, y el paciente puede hasta fallecer de forma rápida si es que no entra ventilación mecánica en UCI. Tenemos que controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los gases arteriales y la disfunción autonómica. Prevenir que el paciente sufra infecciones, ¿no? A veces el paciente ingresa y nosotros lo hospitalizamos y ahí puede adquirir, ¿no?, infecciones dentro de intrahospitalarias y eso complica el estado del paciente. También tenemos que evitar las trombosis profundas, ¿no? Podemos darle heparina a nuestro paciente como profilaxis. Fisioterapia y rehabilitación también lo más pronto, o sea, si internamos al paciente, ahí también ya tiene que estar el equipo de fisioterapia. Tenemos que reconocer y manejar el dolor, ¿no? Hay muchos estudios que favorecen el uso de carbamazepina y de gabapentina para controlar el dolor y la terapia psicosocial. Ese es el tratamiento general. ¿Y cuál es el tratamiento específico? No, más específico es inmunoterapia. Y aquí vamos a ver que hay la plasmaféresis y las inmunoglobulinas intravenosas. La plasmaféresis ha demostrado beneficio significativo dentro de las 4 semanas de inicio, pero es 5 veces mejor si es que nosotros lo damos dentro de las 2 primeras semanas. Entonces, es por ello importante hacer un diagnóstico precoz. Y las inmunoglobulinas son beneficiosas dentro de los primeros 7 días, pero igual sigue siendo beneficioso hasta los 30 días, ¿no? Porque hemos dicho que dura un promedio de un mes la enfermedad. Ambas, o sea, ustedes dirán, ¿no? ¿Cuál le doy, no? ¿Le doy plasmaféresis o inmunoglobulina intravenosa? En realidad, todos los estudios han dicho que estas son iguales, ¿ya? No hay ninguna diferencia dentro de las, o sea, en realidad ninguna tiene efecto adverso tampoco y solo tiene beneficios y los beneficios son iguales. Por ejemplo, mejora el grado de discapacidad después de las 4 semanas de tratamiento. Va a cortar el tiempo de la recuperación de la marcha y acorta el tiempo del destete de ventilación mecánica en caso nuestro paciente haya ido a UCI para ventilación mecánica por compromiso, ¿no?, de los músculos respiratorios. ¿Y qué nos dicen los estudios sobre la corticoterapia y la inmunoterapia combinada? Es decir, ¿les damos corticoides al paciente? ¿O por qué no mejor juntamos la plasmaféresis con la inmunoglobulina, ya que ambos son buenas y pueden ser mejor? Bueno, los estudios dicen que ninguna demostró beneficio. No le damos corticoterapia a nuestro paciente y tampoco juntamos plasmaféresis con inmunoglobulina. Porque todavía, en vez de mostrar beneficios, estas sí han mostrado efectos adversos. Entonces, solamente es o plasmaféresis o inmunoglobulinas intravenosas. Y en los hospitales, más fácil de adquirir es la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso clínico. Este es un estudiante de historia de 24 años que a las 3 semanas de un catarro de vías respiratorias altas acude al médico por sensación de acolchamiento de manos y pérdida de fuerza en extremidades en los últimos días. El cuadro se precedió de dolor lumbar. En la exploración va a destacar la disminución de la fuerza muscular asimétrica en extremidades superiores e inferiores, pérdida de reflejos osteotendinosos y en este paciente, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? No sé si pueden dejarle en los comentarios, sin miedo, porque todos estamos aquí para aprender. Voy a esperar unos minutos a ver si alguien se atreve a participar. Tenemos como opción 1, miastenia gravis. Como opción 2, primer brote de esclerosis múltiple. Opción 3, polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda. 4, dermatomiositis. Y 5, ELA, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica.
Muy bien, Luis, Eduardo. Muy bien, Jorge Adrián Díaz García. Bien, estamos ante un caso típico de... Uy, ya se me ve. Muy bien, Araceli Aquino. Entonces, estamos en un caso típico de síndrome de Guillain-Barré, o su nombre largo, ¿no? Polirradiculopatía, todavía es polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Ahora, justo aquí vamos a aprovechar para analizar como un caso clínico, ¿no? Eh, para los que no han estado en una exposición antes que yo he dado, tenemos 4 diagnósticos que tenemos que hacer en el área de neurología. El primero es el diagnóstico sindrómico, que es el conjunto de signos y síntomas que encontramos en el paciente. El diagnóstico topográfico, que es el lugar donde ocurrió la lesión. Por ejemplo, a nivel de corteza, a nivel de tronco, a nivel de médula, etc. El diagnóstico nosológico ya es como nosotros llamamos, ¿no? A las patologías, ¿no? Accidente cerebrovascular, epilepsia, cefalea, esclerosis lateral amiotrófica, o sea, ya como nosotros lo conocemos en sí de la patología. Y la etiología es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Y hay una mnemotecnia que es vitamina, ¿no? Puede ser vascular, puede ser idiopática, puede ser traumática tóxica, autoinmune, metabólica, inmunitaria, eh, neoplásica también y otras, ¿no? Entonces, todas esas van a este nivel del diagnóstico etiológico. Entonces, en nuestro caso, vamos a ver, yo les había enseñado el cuadro diferencial entre primera motoneurona y segunda motoneurona. Entonces, si es que el paciente, punto uno que tenemos que sacar aquí de cómo hemos podido nosotros resolver este caso clínico es el catarro, ¿no? Ese es el antecedente más importante, porque esta patología, ¿cómo es? Es post-infecciosas. A los 14 o 15 días de haber tenido una infección de tracto respiratorio o de tracto gastrointestinal, se produce en el 70%. Ojo, también hay un porcentaje que no te va a decir, no, doctor, así tuve un resfrío, etcétera, ¿no? No te lo va a comentar porque no se acuerda, porque fue algo simplemente así pasajero que no le causó muchas molestias al paciente. Entonces, en el 70% te va a decir, ¿no? La infección que ha tenido. Ese es el punto clave. Y ahora son los síntomas, ¿no? El paciente que tiene pérdida de fuerza, entonces le llamamos una debilidad. En extremidades, aparte de eso, nos dice el dolor lumbar. Luego se suma a eso la disminución de la fuerza y la pérdida de los reflejos. Todos estos síntomas los agrupamos y nos van a dar un síndrome. Y es es el síndrome motor de segunda motoneurona. La topografía va a ser la neurona motor inferior, el diagnóstico nosológico, síndrome de Guillain-Barré, y la etiología es autoinmune, porque las células de nuestro cuerpo nos atacan a nosotros mismos confundiéndonos, ¿no? Confundiéndonos con esa bacteria o ese virus que habían ingresado a nuestro organismo, como por ejemplo el Campylobacter jejuni. Y bien, esta ha sido toda la charla de síndrome de Guillain-Barré. He tratado de tocar los puntos claves que tenemos que saber. Me gustaría que no se olviden ya, porque vamos a ver a nuestros pacientes, las cosas básicas, ¿no? Apenas llega un paciente, tenemos que viene con debilidad, ¿no? Debilidad ascendente en ambas piernas, que empieza en los pies y va subiendo. Nosotros tenemos que evaluar la fuerza y tenemos que evaluar reflejos. Eso nos ayuda y aparte, nosotros tomamos nuestras pruebas complementarias como estudio de líquido cefalorraquídeo, vemos disociación albumino-citológica y ya vamos a poder hacer el diagnóstico, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna consulta, también pueden dejarla por el chat o estamos aquí para interactuar y les agradezco mucho por permitirle compartirles un poquito de información. También por la página subo algunos resúmenes que les puedan ayudar. Cualquier duda también por ahí pueden consultarla y muchas gracias. Les deseo lo mejor a todos. Buenas noches. Hola, hola Janet. ¿Algunas preguntas para la ponente? Janet, te preguntan una pregunta. ¿La disminución de la fuerza muscular es asimétrica o simétrica? La disminución de la fuerza muscular es simétrica, ¿ya? Pero también hay casos asimétricos, ¿no? Que son los imitadores, ¿no? Por ejemplo, así como hay hay otros imitadores y son parecidos, solamente que ahí viene lo aparte, ¿no? Por ejemplo, les digo que esta es simétrica,
Entonces, si es asimétrica, yo no voy a descartar, ¿no?, un síndrome de Guillain-Barré, sino que es un síndrome de Guillain-Barré atípico, ¿no? Y también hay casos de estos. Luis nos pregunta, ¿qué es acolchonamiento? Es como sentir duda en la mano nada más. Lo otro lo deben responder los organizadores. Y Yamel dice, ¿puede la reflexia ser descendente? Yamel, lo que pasa es que en el síndrome de Guillain-Barré típico, que es esta ponencia, es distal. Entonces, nosotros vamos a tomar, por ejemplo, un reflejo patelar y un reflejo rotuliano. Entonces, podemos tomar un reflejo rotuliano y estar presente, y cuando vayamos a reflejo patelar, no. O sea, eso es lo característico, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un Guillain-Barré típico, la reflexia siempre va a ser de las partes distales a las partes ascendentes ya. No sé si quedó claro lo de la reflexia. Porque hay otras o sea, síndrome de Guillain-Barré atípico sí pueden, Yamel, empezar la reflexia de forma ascendente para abajo, ¿no? O sea, se va a ir disminuyendo primero el rotuliano y después el aquilio, ¿no? Pero eso ya no es un síndrome de Guillain-Barré típico. Otra pregunta, bueno, a lo respondiendo, sí, va a ser subido a YouTube. De acá se va a subir a YouTube. No se preocupen por esa parte. Bueno, Janet, te agradezco por la ponencia, ¿no?, del síndrome de Guillain-Barré, y bueno, gracias a todos por asistir. Ahí les estoy mandando el link del post para que puedan responder. No, gracias a ustedes, más bien. Cuídense, muchas gracias. El post dura 15 minutos, ahí lo pueden responder, lo puedan responder, va a estar abierto 15 minutos.